Bien, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver un tema muy rápido. Vamos a definir las funciones compuestas. Bien, consideremos la función g, la cual mapea un punto del dominio A al contradominio B, y la función f, que mapea un punto del dominio B al contradominio C. Nótese que el contradominio de G es exactamente el dominio de F. ¿Sí? Entonces la composición de la función f con la función g, o de la función f sobre la función g, simplemente es una nueva función que vamos a denotar como f compuesta con g, que me mapea un punto del dominio A directamente al contradominio C. ¿Sí? Directamente del dominio de G me lo mapea al contradominio de F. Es decir, la función f composición con g, o la función f compuesta con g, es simplemente la función que mapea un punto x en el dominio de g a f de g de x. ¿Sí? Es decir, si yo tengo el dominio de la función a, al aplicar el dominio de la función g, que es el conjunto a, al aplicar la función g, yo llevo un punto del conjunto a al conjunto b. Y después, al aplicar yo la función f sobre el dominio b, yo llevo un punto del conjunto B al conjunto C. Cuando yo aplico la composición f con g, simplemente o directamente mapeo un punto del dominio A directamente al contradominio C. ¿Sí? Por ejemplo,
consideremos las funciones g de x igual a x cuadrada y f de y igual al seno de y. ¿Sí? Claramente, la función g de x es una función que me mapea un real a otro real, mientras que la función f de x también me mapea un real a otro real. ¿Sí? Si yo quiero componer f con g, ¿sí?, va a ser una función que me mapea un punto x a la función f de g de x. ¿Sí? Es decir, la función f con g de x pues no es más que el seno de x cuadrado. ¿Sí? La función f es el seno de y, pero ahora en lugar de utilizar el argumento y, voy a utilizar el argumento g de x, f de g de x, donde g de x es x cuadrada. Por lo tanto, la composición de f con g sería seno de x cuadrado. ¿Sale? Pero yo también puedo componer, yo puedo hacer también la composición de g con f, dado que el dominio de f es el contradominio de g. Yo puedo también componer f con g, pero dado que el contradominio de f también es el dominio de g, también puedo hacer la composición de g con f. Es decir, yo puedo hacer la composición g con f y va a ser una función que me va a mapear un punto y al punto g de f de y. ¿Sí? Entonces, la composición g con f de y pues va a ser la función g con argumento f de y. ¿Sí? Dado que f de y es el seno de y, cuando yo aplique g a f de y, pues es simplemente el argumento al cuadrado, es decir, es el seno cuadrado de y. Pero esto lo puedo hacer dado que el dominio de g es exactamente igual al contradominio, o está en el mismo espacio más bien que el contradominio de f. ¿Sale? ¿Sí? Muy bien. Bueno, este es un ejemplo sencillo de composición de funciones. Más adelante vamos a seguir viendo composición de funciones y vamos a seguir haciendo más ejercicios. ¿Sale? Lo que me interesa es que veamos cómo es la continuidad de la composición de dos funciones.
Bien, consideremos dos funciones, la función g que me mapea un punto en un dominio A subconjunto de un espacio vectorial de dimensión n en los reales a un punto en un espacio vectorial de dimensión m también en los reales, y la función f que mapea un punto en un conjunto B o en el dominio B subconjunto de un espacio vectorial de dimensión m en los reales a un espacio vectorial de dimensión p también en los reales. Ahora, supongamos que el contradominio de la función g es un subconjunto del dominio de la función f. Esto lo que nos permite, es necesario para que la composición de f y g esté definida en el dominio de la función g. ¿Sí? Es decir, si cada punto del contradominio de g es un elemento del conjunto B, entonces claramente la composición va a estar definida sobre este conjunto, porque cada punto de A va a poder ser mapeado o va a pertenecer más bien, cada uno de los puntos de A va a poder ser mapeado a un punto que se va a encontrar en el dominio de la función f. Entonces, claramente la composición va a estar definida sobre el dominio de la función g. ¿Sí? Entonces, si g es una función continua en el punto x0 dentro de su dominio y f es continua en el punto y0 que se va a encontrar claramente ese punto y0 que se va a encontrar en el dominio de f, pero además va a ser igual a g de x0, y ese punto g de x0 también se va a encontrar en B, dado que g de A, g de cada punto x0 en A va a ser su conjunto de B. Entonces, la composición de f con g va a ser continua en el punto x0. ¿Sí? Básicamente lo que está diciendo ese teorema es que si x0 es un punto continuo en g y y de 0 igual a g de x0 también es continuo en f, dado que g de A es un subconjunto de B, entonces la composición de f con g va a ser continua en x0. ¿Sale? Si g es continua y f es continua, entonces la composición de f con g va a ser una función continua también. ¿Sale? A grandes rasgos. Muy bien. Bueno, hagamos un ejemplo para terminar. Bien, consideremos las funciones g de x, y, z como la función que mapea un punto x, y, z al punto g1 igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada y g2 igual a z cúbica. Es decir, la función g me mapea un punto en R3
a un punto en R2. Y consideremos la función f de v, que me mapea un punto v al escalar u cúbica más el seno de v. Es decir, la función f me mapea un punto en R2 a los reales. Claramente, dado que el contradominio de G se encuentra en un espacio R2 y el dominio de F también se encuentra en el espacio R2, podemos hacer la composición de F con G. ¿Sí? ¿Saben? Entonces, la composición de F con G, lo voy a poner aquí arriba. Que me va a mapear el punto X, Y, Z al escalar en f de g de x, y, z, pues va a ser igual a dado que u es el primer elemento de este punto v, entonces va a ser el primer elemento de g, es decir, va a ser x cuadrada más y al cuadrado más z al cuadrado, todo esto al cubo, y vea, dado que es el segundo elemento, pues va a ser el segundo elemento de g, más el seno de z al cubo. ¿Sale? Esa va a ser la composición. ¿Sí? Cuando yo componga f con g, simplemente lo que estoy haciendo es mapear el punto x, y, z al escalar f de g de x, y, z. ¿Sí? Dado que el contradominio tiene dos elementos y el dominio de f tiene dos elementos, el primer elemento de g lo voy a calzar con el primer elemento del dominio o del punto en el dominio de f, mientras que el segundo punto de g lo voy a calzar con el segundo elemento que se encuentra en el dominio de f. ¿Sí? Entonces la composición queda de esta manera, ¿no? Sería g1 al cubo más el seno de g2. ¿Sí? El primer elemento de este punto, u cúbica más el seno del segundo elemento de este punto. ¿Sí? Ahora, lo que dice ese teorema es que si esta función es continua en cada uno de los puntos del dominio y esta función es continua en cada uno de esos puntos del dominio, ¿sí? Entonces la composición va a ser continua en cada uno de los puntos de su dominio. Hay que recordar que la composición de f con g, ¿sí?, es una función que me mapea un punto en el dominio de g, directamente en el dominio de g, al contradominio, directamente hasta el contradominio de f. ¿Sí? ¿Sí? Me está mapeando el punto x, y, z, ¿sí? El punto x, y, z me está mapeando al escalar x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado, todo eso al cubo, más el seno de z cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si queremos analizar la composición de la continuidad de la composición, pues tenemos que analizar primero por separado la continuidad de G y la continuidad de F. Para analizar la continuidad de G, bueno, pues G será continua siempre y cuando G1 sea continua y G2 sea continua. ¿Sí? G1 será continua si X2 es continua
perdón, x al cuadrado es continua, y al cuadrado es continua y z al cuadrado es continua. ¿Sí? Dado que si estas tres, funciones son continuas, entonces la sumatoria de esas tres funciones va a ser continua. Por una de las propiedades de la continuidad que vimos hace unas clases. Y claramente una parábola es una función continua, entonces son tres parábolas. Simplemente, esta es una parábola con respecto a x, esta es una parábola con respecto a y, esta es una parábola con respecto a z. Por lo tanto, este término es continuo. ¿Sí? Z al cubo, esta es una función cúbica que también es continua para todo z. ¿Sí? Es claramente una función que pasa por el origen, pero que tiene una forma cúbica. Sí, también esta función es una función continua. ¿Sí? Esta función cúbica también es continua para todo z. Entonces, dado que G1 y G2 son funciones continuas, pues G es una función continua. ¿Sale? Entonces, como primer punto, dado que G1 de x, y, z es continua y G2 de x, y, z también es continua, G de x, y, z es continua. ¿Sale? Así como lo vimos en las propiedades de la continuidad, si tres funciones, bueno, si estas tres funciones son continuas, la sumatoria de esas tres funciones es una función continua. Y esta función también es continua. Entonces, para que esta función g sea continua, tanto g1 como g2 tienen que ser continuos. Efectivamente, g1 y g2 son continuas, por lo tanto, g es una función continua. Ahora, f, para que f sea continua, tanto esta función u al cubo como la función seno de b tienen que ser continuas, ¿sí? En cada punto v en R2. Pero claramente la función u cúbica es una función cúbica que pasa por el origen, es una función continua, no tiene ninguna discontinuidad, ¿sí? Como lo platicamos en la clase pasada. Y la función seno también es una función continua, es una senoidal que viene desde menos infinito y hasta más infinito. Para cualquier b siempre va a ser una función continua, no tiene ningún punto de discontinuidad. Entonces, claramente, f es una función continua. ¿Sí? Entonces, dado que u cúbica es continua, es una función continua, y el seno de b también es una función continua, la función f de u, b es continua. Es decir, la sumatoria de dos funciones continuas también es una función continua, como lo comentamos en clases anteriores. ¿Sí? Entonces, dado que la función g es continua y dado que la función g es continua para todo x, y, z, y dado que la función f es continua para todo punto v, y dado que el dominio de f está contenido en el contradominio de g, ¿sí? Claramente R2 es un subconjunto de G de R3, ¿sí? Básicamente este contradominio, es decir, todos los puntos que se van a encontrar en G de R3 me van a llevar a cualquier punto en R2, y todo conjunto es un conjunto del mismo. Entonces, pues la función continua, la composición
de f con g también va a ser continua en todos los puntos x, y, z. ¿Sí? Entonces déjenme escribirlo por acá. Entonces, la composición de f con g de x, y, z es continua. Y esto es debido a que tanto g como f son funciones continuas. Si g es continua para todo x, y, z y f es continua para toda u, v, ¿sí? Entonces la composición de f con g va a ser continua en todo x, y, z. ¿Sí? Y eso siempre va a ser válido si el contradominio de la función g es un subconjunto del dominio de la función f. ¿Sí? Pero para cualquier punto o cualquier punto de esta función x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada y z cúbica nos van a llevar a un punto en R2, y dado que bueno, ahí hay que tener un poquito de cuidado porque hay que definir los conjuntos A y los conjuntos y el conjunto B, dado que esta es una función cuadrada, solamente va a tomar valores positivos, ¿no? Y esta función z cúbica pues solamente está definida en z. ¿Sí? Entonces, nada más hay que tener cuidado en cómo se define el contradominio de la función g y el dominio de la función f. ¿Sí? Sí. Es decir, la función g que nos mapea puede ser cualquier punto en R3 a R2, y la función f nos mapea un punto en R2 a R. El problema está en que el contradominio de G no es todo R2. Pues dado que no es todo R2, este dominio de F no puede ser todo R2. ¿Sí? Porque si vemos los puntos a los que nos lleva la función x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, dado que son cuadrados, solamente son, y estos son más, son, digamos, G me va a mapear un punto en R3 a un punto en R más, es decir, solamente va a tomar valores 0 o positivos, mientras que aquí z cúbica puede tomar valores positivos y valores negativos. Este sí puede ser un real. ¿Sí? Pero el problema está en que este solamente toma valores positivos. Entonces, eso significa que el dominio de f tiene que estar restringido para poder cumplir con que g de a sea un subconjunto del dominio de f, de b. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es definir al conjunto b para que esto se logre. El conjunto b tiene que estar definido como todos los puntos u, b en R2, tal que u sea un positivo y b
sea cualquier real. Entonces es así como tiene que ser definido el conjunto B para que se cumpla que el contradominio de la función G sea un elemento de este dominio de f, de la función f. Entonces nada más hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si ese teorema se cumple, si G es continua y f es continua, la composición va a ser continua siempre y cuando el contradominio de la función G esté contenido en el dominio de la función f. Porque si no, entonces esos puntos no los vamos a poder mapear. Si estos puntos x, y, z no los vamos a poder mapear a la composición. ¿Sí? ¿Sí? Si no definimos bien este dominio, el dominio de la función f. ¿Sí? Nada más hay que tener cuidado con esa condición, pues, del teorema, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a dejarle hoy aquí y mañana continuamos con mañana jueves, continuamos con la definición de diferenciación y comenzamos a ver las definiciones de derivadas parciales, ¿sí? O derivadas de vectores, pues, en general, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son cómo puedo yo realizar derivadas de un vector, ¿no? De funciones de valores vectoriales y de funciones con valores vectoriales, ¿sí? Bueno.